nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos en la lección 50 del breve Catecismo Católico Bíblico Apologético. Hablamos del Padre Nuestro, la oración por excelencia. La oración por excelencia, el Padre Nuestro. Está en el capítulo 11 de San Lucas, por ejemplo. Hemos dicho en la charla anterior, santificado sea tu nombre, significa que pedimos que Dios sea conocido, amado y servido y obedecido en todo el mundo, y por nosotros, que todos los conozcan, lo amen, se hagan bautizar y cristianos. También pedimos, segunda petición que hemos explicado, venga a nosotros tu reino, significa, pedimos que el reino de Dios, es decir, la gracia de Dios esté en nuestro corazón, Dios reine en nuestra alma por la gracia santificante, la fe, esperanza, caridad, que su reino en la tierra, la Iglesia Católica, sea grande y respetada, y que lleguemos al reino de los cielos. Ahora veamos la tercera petición. ¿Qué entendemos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y bien, por esa tercera petición, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios. La gracia aquí ayuda de Dios para hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo a sus santos mandamientos con la misma presteza con que los ángeles, los santos, lo obedecen en el cielo. Pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. Entonces, cuando decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pedimos una gracia, aquí significa una ayuda especial, la gracia actual. Pedimos una ayuda especial para poder obedecer a los mandamientos de Dios con la misma rapidez que los ángeles obedecen, ¿sí? En el cielo. También pedimos ayuda para ser dóciles a las divinas inspiraciones que nos da. Por ejemplo, Dios me da una idea buena, eso se llama una gracia actual. Y bien, si hago, por ejemplo, no tengo nada que hacer porque no rezo un rosario, voy a rezar un rosario. O tengo tiempo, voy a misa, por ejemplo, ¿sí? Esas son inspiraciones. Entonces pedimos a Dios que nos ayude a obedecer a esas luces que nos da, que llamamos gracias actuales. Y también cuando hay una tribulación, una enfermedad, una pobreza, un problema, que tu voluntad te haga, Señor, no la mía. Cuando Job, por ejemplo, perdió el conjunto de todos sus bienes, era multimillonario, Job, y perdió a sus 10 hijos e hijas, ¿qué dijo? El Señor los dio, el Señor los quitó, que su santo nombre sea bendito. Si recibimos los bienes, porque no los males. Entonces, una persona que pasa por un accidente o un fracaso económico u otro, dice que tu voluntad se haga, Señor, y bien, ahí realmente cumple lo que dice la oración. ¿Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios? Otra pregunta. ¿Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna? Pues Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciera la voluntad de su Padre. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que digo? Entonces, si queremos salvarnos, sí debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su santificación, dice San Pablo, abstenerse de la fornicación, de los vicios, pecados. Cuando el joven rico pidió, ¿qué debo hacer, Señor, para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dijo? ¿Quieres entrar al cielo? Cumpla los mandamientos. Otra pregunta. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Es fácil decir cumplir la voluntad de Dios, ¿ok? Pero ¿cómo conocemos esta voluntad de Dios? Podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la Iglesia y de nuestros superiores espirituales, puestos por Dios para guiarnos en el camino de la salvación. También podemos conocerla por las divinas inspiraciones y por las circunstancias en que el Señor nos ha colocado. Pero primero es la Iglesia quien nos enseña la palabra de Dios, el camino de Dios. Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios
en las cosas así prósperas como adversas de esta vida. Debemos conocer siempre la voluntad de Dios en lo que es bueno, lo que es malo. En las cosas prósperas como adversas de esta vida hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para bien nuestro. Entonces hay cosas que Dios quiere, ok. Hay dos cosas que permite. Ahora Dios permite el pecado. Debido a que hay libertad, hay pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias. Por ejemplo, no sé, uno sin quererlo hace un accidente. Bueno, quizá fue imprudente. Y eso es lo que más abunda. Uno lo merece. Bueno, eso fue una persona que hace un accidente, por ejemplo, que queda paralítico, es culpa de él. Dios no va a hacer milagro cada rato. Nos dio inteligencia, nos dio sabiduría. Pero así es. Ahora, quizás Dios, mirando que esta persona iba a condenarse, teniendo buena salud, bien, respetó su libertad, libremente el hombre hizo el accidente, bien, y este accidente va a salvarlo. Si hubiera sido buena salud, hubiera perdido. Ese es el problema. Continuamos con el Padre Nuestro, cuarta petición. ¿Qué pedimos en la cuarta petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien, en la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedimos a Dios lo que nos es necesario cada día para el alma y para el cuerpo. Entonces el pan espiritual y pan temporal. Y con el pan también un poco de queso, ¿no? De queso y mantequilla. ¿Qué pedimos a Dios para nuestra alma? Para nuestra alma pedimos a Dios el mantenimiento de la vida espiritual. Es decir, rogamos al Señor nos dé su gracia de la que continuamente tenemos necesidad. Entonces pedimos a Dios que nos dé su ayuda, su gracia. ¿Cómo se mantiene la vida de nuestra alma? Bien, la vida de nuestra alma se mantiene sobre todo con la divina palabra y con el santísimo sacramento del altar. Si queremos que la vida espiritual mantenga a nosotros, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, conocimiento de la doctrina cristiana, leer el Evangelio, por ejemplo, también el catecismo, que es crema de la Biblia, y el santísimo sacramento. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué pedimos a Dios para nuestro cuerpo? Y bien, para nuestro cuerpo pedimos a Dios lo que es necesario para el mantenimiento de la vida temporal. A los mantenimientos es comer, beber, ropa y lo necesario, ¿no? El pan hace vivir. Y sobre todo, en tiempo pasado, el pan era el alimento principal, ¿no? Entonces, todo lo que es necesario para la vida. ¿Por qué decimos pan nuestro de cada día y no el pan de cada día? ¿Por qué decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día? Decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día para excluir todo deseo de los bienes ajenos. Pan nuestro, mío, lo que necesito yo, no desear los del prójimo. Por esto le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas e lícitas con que procuremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtarnos, de hurtos y malas mañas. Entonces, yo pido a Dios que me ayude con ganancias justas y lícitas y no hurtos y malas, como decía el otro, 1 kilo de 900 gramos. Esto no existe, kilos significa 1000 gramos, ¿no? Porque decimos, danos y no dame a mí. Hablamos el plural, ¿no? Como dijimos, Padre nuestro, decimos, danos. Decimos el pan, danos y no dame, para traernos en la memoria que, siendo Dios el dador de todos los bienes, al darnos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. Entonces Dios quiere que al darnos, ayudemos al prójimo. Porque añadimos de cada día porque hemos de querer lo necesario para la vida y no la abundancia de manjares y bienes de la tierra. Pedimos lo de día. La persona, por ejemplo, que juntó millones al morir no lleva nada.
Si hubiera dado caridades, lo hubiera puesto en el banco del cielo. Y finalmente, ¿qué significa la palabra hoy? Danos el pan de cada día hoy. Bien, la palabra hoy quiere decir que no hemos de andar demasiado solícitos de lo porvenir, sino pedir lo que al presente necesitamos. Entonces, con esta cuarta petición, danos el pan de cada día, significa dos cosas. El pan espiritual, la gracia, alimentándonos con la palabra de Dios y la Eucaristía, viviendo en gracia y santidad. Y el pan de cada día, pan nuestro de cada día, y no el pan de cada día, sino el pan nuestro, lo que es mío, lo que es justo, y no hacer hurtos y malos tratos, malas cosas. Decimos danos y no dame, porque yo debo ayudar también al prójimo. Mire, la mujer que dio 10 centavos, dio más que los que daban de 500 en 1000. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario y ellos daban de su superfluo. Una persona que tiene 10, pesos o 10 cosas de su moneda, ¿no? Da uno, ya da el 10%. Pero el que tiene 100,000, aunque de 10,000, no le afecta. No le afecta, pero la que tiene 10 y da uno, sí algo le afecta. Ahora continuamos con la quinta petición. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, eso también está incluido. La deuda es amplia, pero aquí pedimos a Dios que nos perdone lo que le debemos, y bien, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hicieron daño. Porque nuestros pecados se llaman deudas. Nuestros pecados se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. Entonces, cuando uno peca, ofende a Dios. Cuando se confiesa, la confesión cierra la puerta del infierno, abre la del cielo, pero uno tiene que pagar algo, reparación. Si no hacemos suficiente reparación en este mundo, tenemos que hacerla en el purgatorio. Entonces pedimos que Dios perdone nuestras deudas en esta vida. ¿Podemos esperar de Dios perdón si nosotros no perdonamos al prójimo? Nosotros podemos pedir perdón si no perdonamos. Y bien, los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna para esperar de Dios el perdón, tanto más que se condenan por sí mismos, diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo. Entonces, el que pide perdón a Dios y no perdona, bien, tampoco Dios le perdona. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Durante la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario, ateo, masón, anticristiano, había hecho un masacre de católicos muy fuerte en las regiones donde hubo resistencia católica a esa destrucción masiva de la fe católica, ¿no? Entonces un día los católicos habían hecho unos prisioneros federales, los pusieron en una cárcel e iban a defenderse. Y cuando fueron a su pueblo, vieron que los federales habían matado todas sus mujeres, hijos y familias. Entonces ellos furiosos, regresaron para matar a los prisioneros federales. El general católico dijo, no maten, ese es pecado. Pero nadie le hizo caso. Entonces dijo, está bien, vamos a rezar al Padre Nuestro, todos de los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Ahí se levantó el general y dijo, miren, iban a hacer un crimen, hermanos. Dije, bueno, tiene razón. Entonces, no vamos a matar a esta gente. Les raparon la cabeza, dijeron, váyanse, déjenos en paz. Si regresan ya no hay perdón, pero váyanse, déjenos en paz aquí. Déjenos en paz, no van a matar a nuestra gente. Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos. De hecho, Cristo dijo ser misericordiosos para que el Padre Celestial sea misericordioso. Si nosotros no perdonamos, no hay perdón. Por eso, rezar por sus enemigos es grande oración y grande caridad.
La sexta petición. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos en la sexta petición? No nos dejes caer en la tentación. Y bien, la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, no permitiendo que seamos tentados o dándonos la gracia para no ser vencidos. Entonces pedimos a Dios, uno, que nos libre de tentaciones, no permite que seamos vencidos o que nos dé ayuda para superarlos. Otra pregunta, ¿qué son las tentaciones? Bien, las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio o de los malos, gente mala, o de nuestras pasiones, todo lo que conduce al mal, el demonio, la gente y nuestras pasiones. ¿Es pecado tener tentaciones? Bien, no es pecado tener tentaciones, pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente al peligro de consentir en ellas. Entonces, sentir tentación, cualquier tentación, hacer maldades, ¿sí? Sentir no es pecado, consentir es pecado, exponerse a esto es pecado. Por ejemplo, usted mira una película donde sabes que hay porquerías y medias, usted se expone. Ahí usted peca, si cae, peca, porque usted se expone. Entonces, no exponerse a la tentación. Porque permite Dios que seamos tentados. Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. Entonces, Dios permite, es verdad, la tentación. Uno, para probar nuestra fidelidad. No es que Dios quiera que nos sepa, para mostrar a nosotros que valemos. Para probar nuestra fidelidad. Dos, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes. Porque cuando está frente al mal y dice no, ahí muestra su fe, su esperanza, su caridad, su valentía y su prudencia. Y tres, para aumentar nuestros merecimientos. Una persona, por ejemplo, que está en pruebas, cualquiera sea la prueba, bien, tiene merecimientos. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Porque nadie tiene el derecho de exponerse a la tentación. Y bien, para evitar las tentaciones, hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los santos sacramentos, confesión y comunión, y valernos de la oración. Si queremos vencer la tentación, uno, absolutamente necesario, más que todo, alejarnos de la ocasión de la tentación. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Y eso es muy fuerte. No es que quiere Cristo que corte mi mano, pero como mi mano es tan preciosa, no lo cortaría. Y viene una persona, un amigo, una amiga, una cosa, un instrumento, si es causa de pecado, tengo que cortar con él. No hay de otra. Por ejemplo, tiene un amigo que te manda imágenes, videos malos, ¿sí? Y bien, bloquearlo, eliminarlo. Una mujer, por ejemplo, molesta a un hombre, superficial, perdida, y bien, que bloquee su número y que la elimine, para él no tener tentación y ella no lo moleste. Una persona tiene tendencia a la borrachera, y bien, que no ponga los pies en lugar donde se toma. Una persona tiene tentación de entrar en lugares donde hay pecados, y bien, que cambie 2 cuadras por otro lado, para no ir por esta calle. No hay de otra. Unos amigos te llaman y te hacen emborrachar, etcétera, no salga con ellos. Te tratan de cobarde, y bien, ellos son esos tontos. Entonces, primero, alejarse de las ocasiones del pecado. 2, dominar nuestros sentidos, no curiosidades. Y 3, recibir a menudo comunión, confesión y oración. Esto es la sexta petición. Entonces, ¿Dios permite las tentaciones? Sí, porque estamos en tiempo de merecimiento, de libertad, pero tenemos que saber luchar contra ellas. Si yo sé que el chocolate me hace daño siendo diabético, no tomo chocolate. Y si soy débil frente al chocolate, no voy a tener chocolate en mi casa. Bien. Séptima petición, la última petición, muy hermosa. ¿Qué pedimos? Líbranos del mal. Más líbranos del mal. Y bien, la séptima petición, líbranos del mal, pedimos a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, y especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena de él,
que es la condenación eterna. Líbranos del mal. El mal por excelencia es el pecado. Si usted queda paralítico toda tu vida, vives en gracia de Dios, y bien es nada en comparación de una pequeña mentira. No deja de un pecado mortal, de un pequeño pecado venial. Si usted pierde todos sus bienes, no tienes nada, estás mendigando en la calle, vives en gracia de Dios, y bien esto es mucho mejor que ganar la lotería de millones y millones y está en pecado mortal. El sumo mal es el pecado. El sumo mal es el pecado. Y por eso, si amamos a Dios, debemos alejarnos de la ocasión del pecado, cueste lo que cueste. Entonces, líbranos del mal significa que Dios nos libre de males pasados, presentes y futuros, especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena del pecado, que es el infierno eterno. Porque decimos líbranos del mal y no de los males. Y bien, otra vez, líbranos, yo y mis hermanos, del mal y no de los males, porque no hemos de desear estar exentos de todos los males de esta vida, sino solamente de los que no convienen a nuestra alma. Y por eso pedimos, nos libre Dios del mal en general, a saber de todo lo que prevé que es mal por nosotros. Otra pregunta interesante: ¿es lícito pedir que nos libre Dios de algún mal particular, por ejemplo, de una enfermedad? Sí es lícito pedir a Dios que nos libre de algún mal particular, pero siempre remitiéndonos a la voluntad de Dios, ya que puede ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. Podemos pedir a Dios que nos libre de un mal particular, de una enfermedad o algo así, pero siempre que sea para provecho de nuestra alma. ¿De qué sirven las tribulaciones que Dios nos envía? ¿Para qué las tribulaciones, los males físicos? Y bien, las tribulaciones nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y sobre todo a imitar a Jesucristo en nuestra cabeza, la cual es justo nos conformemos en los padecimientos si queremos tener parte en su gloria. Esto también muy interesante. Entonces Dios para las tribulaciones sirven, uno, para hacer penitencia de nuestros pecados. Cristo dijo, si no hacen penitencia todos perecerán. Hacer penitencia de nuestros pecados, primero. Dos, ejercitarnos en la virtud. En la virtud. El que no fue probado por tribulaciones, ¿qué sabe? Nada. El oro pasa por crisol. Por eso, en general, las almas amadas de Dios tienen tribulaciones para purificarlas más, despegarlas más de ese mundo. Y mientras más tribulación, más amada de Dios. Eso también es importante saber, ¿no? Dios no me ama porque tengo problemas. Espere. Porque te ama tienes problemas. Porque las tribulaciones ejercitan las virtudes, la paciencia, la bondad, la caridad, la abnegación, la castidad, todas las cosas. También nos ayudan a imitar a Jesucristo, que pasó por la tribulación. Está profetizado, San Pablo dice en su carta a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Los que quieren y de hecho en todos los siglos vemos, incluso en siglos de cristiandad, bien los santos tienen sus adversarios. Los calumnian, los persiguen, hasta los matan y después los canonizan. Así es la cosa. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santo Cura de Ars, San Juan Bosco, pues los trataron de locos. ¿Sí? Entonces las tribulaciones sí sirven. ¿Qué quiere decir al final de la oración? Amén. Bien, amén quiere decir así sea, así lo deseo, así lo pido al Señor y así lo espero. Últimas preguntas. ¿Basta rezar de cualquier manera el Padre Nuestro para alcanzar las gracias que pedimos? Bien, para alcanzar las gracias que pedimos, el Padre Nuestro hay que rezarlo con atención, con devoción, sin atropellamiento y acompañado del corazón. Hacer nuestra lo que dice la palabra y no solamente de palabra, poner nuestro corazón. Claro, Dios tiene en cuenta, pero esto debe ser nuestra intención al menos. Cuando
debemos rezar el Padre Nuestro. Hemos de rezar el Padre Nuestro todos los días, pues todos los días tenemos necesidad del socorro de Dios. Entonces, en resumen, en el Padre Nuestro hay 7 peticiones. Las 3 primeras son para con Dios y las 4 últimas para con nosotros. Santificado sea tu nombre significa que Dios sea conocido, amado, honrado, servido, obedecido. Es decir, que los infieles, los no cristianos conozcan a Dios, creen en Dios. Los cismáticos y herejes dejen sus errores y se hagan católicos. Que los justos perseveren y los pecados se conviertan, ¿sí? Venga a nosotros los reinos significa 3 cosas. Que el reino de Dios en nuestra alma, que vivimos en gracia de Dios, en santidad. Que la iglesia de Dios, que el reino de Dios en la tierra crezca, no sea perseguida, sea respetada, amada y crezca con sus hijos, es decir, lleve el evangelio a los pueblos y que lleguemos al reino de Dios que es en el cielo también. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios la conocemos con los mandamientos de Dios en primer lugar. Esto ya nadie puede ignorar esto, son mandatos del Señor. ¿Quieres ir a la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Después tenemos lo que nos dice la iglesia, nuestros padres superiores y las inspiraciones que Dios nos da. El pan de cada día significa que las cosas espirituales, la gracia, la doctrina, la santidad y el pan de cada día, todo lo necesario, el pan con poco de queso y de jamón también y de lo necesario para la vida, para vivir. Perdona nuestras deudas, y bien la deuda contrae pecado, el pecado tiene deudas, entonces como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o faltan o fallan, y finalmente no nos deje la tentación, que Dios nos ayude de fuerza, de resistencia a la tentación, al mal y separarnos de lo que conduce al mal y finalmente librarnos del mal que es el pecado por excelencia. El mal por excelencia es el pecado que conduce al infierno eterno. Ahora, ¿quién nos ha enseñado esta oración? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre Nuestro está en San Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13 y San Lucas 11, versículos 1 a 4. Entonces, queridos hermanos, la oración por excelencia es la oración del Padre Nuestro, enseñada por mismo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, lo que acabo de sacar está en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Catecismo Mayor del Papa San Pío X. A partir de las preguntas 280 y siguientes, ahí está el Padre Nuestro explicado. Si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y también al otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos para que se salven. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.